Una mecánica mexicana camina profundo en las sierras y encuentra un jet privado estrellado que nadie reportó jamás. Sin registros de vuelo, sin cobertura en las noticias, sin cuerpos. Pero lo que vio dentro no solo la sacudió a ella. Impactó a todo el equipo de investigación cuando la verdad salió a la luz. ¿Por qué había un sobre sellado escondido en la cabina? ¿Por qué la pared del jet decía «Esperamos, nadie vino»? Y lo más escalofriante de todo, ¿a dónde se fueron los sobrevivientes? Quédate con nosotros porque esta no es solo una historia sobre un accidente aéreo. Es una verdad enterrada que alguien nunca quiso que se encontrara. Vamos a empezar. El viento cortaba el lamento de la sierra como un cuchillo, trayendo consigo el aroma crudo de pinos y nieve lejana. Al pie de un viejo camino maderero, Elena ajustó las correas de su mochila de herramientas, sus manos manchadas de grasa temblando ligeramente por el frío. No estaba ahí en una misión de rescate ni en una escalada por adrenalina. Era una mecánica, una que había pasado su vida metida hasta los codos en motores rotos y máquinas olvidadas. Después de la muerte de su padre, dejó atrás el taller ruidoso y condujo al norte. ¿Y Satanamiki? Que los caminos terminaron en el remoto interior de Chihuahua. Las sierras siempre habían sido su escape, y ahora también eran el de ella. Encontraba consuelo en la quietud, reparando viejos cuatriciclos para rancheros locales y durmiendo bajo cielos sin el resplandor de la ciudad. Pero hoy no seguía ningún sendero. Un extraño brillo que había vislumbrado días antes, desde una cresta cercana, le había jalado los pensamientos como un hilo que no podía ignorar. Y ahora, mientras pisaba sobre rocas heladas y entraba en el aliento quieto del desierto montañoso, sentía algo cambiando dentro de ella. Un revuelo, un dolor, como el inicio de una historia que había esperado años por alguien que la escuchara, solo que aún no sabía qué intentaba decir. Elena avanzaba por el bosque que se aclaraba, sus botas crujiendo sobre parches de nieve y piedra, el aliento visible en el aire matutino. Cuanto más caminaba, más callado se volvía el mundo. Incluso los pájaros se habían silenciado. El único sonido era el suave tintineo de las herramientas en su bolsa de lona y el susurro del viento deslizándose por ramas desnudas. Por horas escaló sin saber exactamente qué perseguía. Tal vez no había sido nada, solo un truco de la luz en la cresta de la sierra. Pero algo en su instinto le decía que siguiera. Había aprendido hace mucho a confiar en esa corazonada. Era el mismo sentimiento que la llevaba a descubrir la grieta más pequeña en un bloque de motor o encontrar el tornillo suelto que nadie más notaba. Mientras el sol se acercaba al mediodía, el sendero curvaba bruscamente a lo largo de un afloramiento rocoso. Elena se detuvo para recuperar el aliento y se ajustó la bufanda alrededor del cuello. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, solo por un segundo. Un destello de algo antinatural, reflejando la luz del sol al otro lado del barranco. Entrecerró los ojos. No era roca, no era hielo, algo metálico. Con el corazón latiendo fuerte, descendió por la ladera con cuidado, cada paso calculado, sus dedos rozando las paredes de piedra para equilibrarse. Sus botas resbalaron una vez en grava suelta y se atrapó con un gruñido, la palma raspando contra granito dentado. Pero el dolor no importaba ahora. 10 pasos más, y el bosque se desvaneció detrás de ella. En su lugar, un pequeño valle oculto. Y allí, parcialmente enterrado bajo el tiempo y la nieve, el armazón retorcido de un jet. Se congeló. Oh, era inconfundiblemente un avión privado, su cuerpo aerodinámico rasgado por un lado como una lata de refresco, las alas aplastadas contra la ladera como si la sierra misma hubiera extendido la mano y lo hubiera aplastado. El tiempo no había sido amable. El óxido rayaba el fuselaje, y la pintura que quedaba se había ampollado en escamas, pero estaba allí, real, inmenso. No respiraba, no parpadeaba. Su primer pensamiento fue incredulidad. El segundo, ¿por qué nadie lo ha encontrado nunca? Elena cruzó el claro lentamente, sus ojos escaneando en busca de movimiento, de animales,
de cualquier cosa, pero lo único que la recibió fue el silencio. Un silencio profundo, opresivo, que parecía haber estado conteniendo la respiración por años, esperando a alguien como ella. La puerta del jet colgaba abierta, torcida y apenas unida. Una delgada tira de tela, quizás una cortina, ondeaba débilmente en la brisa como una bandera olvidada. Se acercó más, el instinto jalándola hacia adelante. No pensó en el peligro ni en el peso de lo que esto significaba. Su mano encontró el borde de la puerta, metal frío mordiendo su palma a través de los guantes. Tomó una respiración. Luego entró. El aire cambió al instante. Era más pesado, más viejo, como entrar en una habitación sellada por décadas. El polvo arremolinado a su alrededor mientras la luz de las ventanas rotas filtraba en rayos débiles. La cabina estaba destrozada. Filas de asientos de cuero arrojados de sus pernos, retorcidos y rotos. Vidrio roto brillando en las esquinas. Y sin embargo, había algo aún más inquietante que la destrucción. No había cuerpos, no huesos, no sangre seca ni señal de quién había estado aquí. Elena se quedó quieta, parpadeando contra la penumbra, el corazón retumbando en su pecho. Esperaba tragedia, pero lo que encontró fue algo mucho más extraño. En el suelo cerca de la primera fila, una bolsa de mano yacía abierta, sus contenidos esparcidos. Un tubo de labial descolorido por el tiempo. Un espejo roto. Un dibujo de niño enrollado por la edad. Pisó sobre los escombros lentamente, cuidadosa de no perturbar más de lo necesario. Hacia la mitad de la cabina, una copa de champán vacía reposaba en una mesita como si alguien la hubiera colocado allí hace poco. La inquietante quietud le arañaba. Que entonces vio las rayaduras cerca de una ventana. Líneas débiles talladas en la pared de metal, marcas verticales agrupadas en conjuntos de 5. No al azar, no graffiti. Alguien había estado contando. Su estómago se hundió. Habían sobrevivido. Quienquiera que estuviera aquí, habían vivido. Tal vez por días, tal vez semanas. Lo suficiente para encender un fuego. Vio el círculo manchado de hollín en el piso. Lo suficiente para dejar susurros grabados en acero. Y luego desaparecieron. Elena sintió una ola de mareo. Tropezó hacia la puerta, el aire frío de afuera golpeando su rostro como una bofetada. Su respiración salió entrecortada. El jet no era solo un sitio de choque. Era un mausoleo, una cápsula del tiempo, un enigma enterrado en hielo. Y ella, una mujer que vino buscando silencio, había destapado un secreto que nadie debía encontrar. Miró atrás una vez antes de armar su campamento cerca, la aeronave proyectando una larga sombra en la luz agonizante. Mañana iría más profundo. Pero esa noche, yacía en su tienda con los ojos bien abiertos, escuchando el viento silbar a través de las alas rotas, preguntándose si había despertado algo que prefería permanecer enterrado. A la mañana siguiente, la escarcha cubría todo. Los árboles, las rocas, incluso el cierre de la tienda de Elena. Se movió despacio, su cuerpo rígido por el frío y por una noche pasada dando vueltas bajo el peso de lo que había visto. No podía dejar de pensar en ello. El jet, el silencio, los asientos vacíos y la quietud escalofriante. Las marcas grabadas en la pared como el grito callado de alguien abandonado. Después de un desayuno rápido de avena fría y café que sabía más a agua de nieve derretida que a cafeína, empacó su mochila. Esta vez no con herramientas, sino con un cuaderno, linterna y guantes gruesos para revolver entre los escombros. El jet esperaba justo como lo había dejado, imponente y roto, pero ahora familiar, como una puerta que había abierto pero no se había atrevido a cruzar. Hoy la cruzaría. Subió adentro de nuevo, esta vez más profundo. Pasó las filas retorcidas de asientos, el equipaje derramado y la bolsa abandonada, hacia la parte trasera de la cabina, donde el techo se hundía y las sombras se aferraban como telarañas. Se detuvo cerca de un carrito roto que alguna vez sostuvo bebidas y bocadillos finos. Ahora yacía de lado.
las ruedas atascadas, sus contenidos esparcidos. Una cuchara de plata, una botella de vidrio aplastada y a su lado, algo que la hizo congelarse. Un zapato de niña, pequeño, rosa, del tipo con brillos que se iluminaban al caminar. Pero no había niña, ni padres, ni manta, ni cuerpo, ni nota. Solo el zapato. Los dedos de Elena temblaron mientras lo recogía, cepillando el polvo de su lado. Era pesado de una manera que no tenía nada que ver con el peso. Lo colocó suavemente en un asiento y siguió adelante, más profundo en el fuselaje. Ahora el olor comenzó a cambiar. No podredumbre ni muerte, sino algo más viejo. Óxido, moho y el aroma seco de tela sin tocar por la luz del día. Cerca de la salida de emergencia, encontró algo aún más extraño. Una maleta encajada entre dos asientos rotos. Había sido forzada a abrirse, el cierre arrancado. Dentro había ropa, sí, camisas de seda, pantalones a la medida. Una corbata aún enrollada con cuidado, pero debajo de ellos, empaquetado con esmero, un portafolios de cuero. Lo abrió despacio. Dentro había páginas y páginas de documentos mecanografiados, algunos en idiomas que no podía leer, otros sellados con emblemas que parecían oficiales. Los hojeó. Transferencias de activos, cuentas offshore, títulos de propiedades de países que ni reconocía. Y luego, un sobresellado con cera roja, el sello apenas visible. No lo abrió. Aún no. Sus manos temblaban demasiado. ¿Qué había sido este vuelo? ¿Quiénes eran estas personas? Un jet roto en medio de la nada era una cosa. Pero esta riqueza oculta, secreto, ya no parecía un accidente. Siguió avanzando. La parte trasera del jet era peor. El daño más violento. Asientos retorcidos como huesos. Equipaje destrozado. El piso abollado bajo sus botas. Y sin embargo aquí, entre el caos, encontró el descubrimiento más escalofriante. En la pared cerca del baño, débiles pero innegables, había rayaduras. No marcas de conteo esta vez, palabras. Esperamos. Nadie vino. Debajo, en letras más pequeñas y temblorosas, se llevaron la carga. Dijeron que era más importante. Elena retrocedió como si se hubiera quemado. Su boca seca. Su corazón tronando. Personas habían vivido no por minutos, ni siquiera horas, días, lo suficiente para renunciar al rescate. Lo suficiente para decidir qué o quién importaba más. Su estómago se revolvió. Tropezó afuera por aire, el frío mordiendo sus mejillas, el viento de repente más fuerte de lo que recordaba. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Se sentó en una roca mirando el fuselaje, tratando de armar las piezas. Había habido sobrevivientes. Alguien, tal vez todos, habían salido del choque. Esperaron. Luego tomaron una decisión. Llevar la carga y marcharse. Pero, ¿a dónde se habían ido? ¿Por qué nadie los encontró nunca? ¿Y por qué nadie había venido a buscar? Abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No notas técnicas como antes, sino pensamientos, preguntas, sentimientos demasiado grandes para guardarlos dentro. Su padre siempre decía que las máquinas cuentan historias. La forma en que un motor tartamudea antes de morir. La forma en que un engranaje roto grita cuando lo fuerzan. Este jet estaba gritando, y nadie lo había oído excepto ella. Esa noche, mientras yacía despierta en su tienda, no se sentía sola. El viento aullaba bajando de las cumbres, pero debajo de él imaginaba susurros, fragmentos de voces que no habían hablado en años. Apretó el sobre sellado contra su pecho. Cualesquiera secretos que contuviera los descubriría pronto, porque no se iba. Aún no. Algo allá afuera esperaba ser desenterrado. Y Elena, una mecánica de pueblo con un corazón terco, acababa de convertirse en su testigo. La mañana siguiente llegó lenta y sin color. El cielo sobre la cresta era el mismo gris pálido que la nieve que cubría el claro. Elena se sentó a la entrada de su tienda,
viendo su aliento enrollarse en el aire. El sobre sellado aún apretado en sus manos como si pudiera desvanecerse si lo soltaba. No había dormido. No realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras talladas en la pared del jet. Esperamos. Nadie vino. Se llevaron la carga. Dijeron que era más importante. Pensó en el zapato de la niña, la copa de champán intacta, las rayaduras en el fuselaje, el silencio. Siempre el silencio. Algo dentro de ella había cambiado. Cuando llegó por primera vez a estas sierras, todo lo que quería era quietud, un respiro de motores y tráfico, de gente y problemas que no podía arreglar. Pero el silencio que encontró aquí no era pacífico. Era embrujado. Se levantó, cerró su chamarra y se dirigió al jet una vez más. Esta vez no dudó. Avanzó por el destrozo con propósito. Pasó el salón roto, los asientos rasgados, la maleta de lujo olvidado hasta llegar a la cabina. La puerta colgaba de una bisagra. La empujó suavemente. El haz de su linterna parpadeando sobre medidores destrozados y interruptores oxidados. Cables colgando como venas. Papeles esparcidos por el piso. Algunos empapados, otros frágiles y enrollados como hojas viejas. Entre ellos, algo llamó su atención. Un libro grueso encuadernado en cuero encajado bajo el asiento del copiloto. Lo sacó. Era un registro de vuelo. Lo abrió despacio, el lomo crujiendo. La mayoría de las páginas estaban borrosas por daño de agua, pero cerca del final, algunas notas seguían legibles, escritas a mano, apresuradas. Una entrada destacaba. Desvío forzado. Clima inestable. Seguridad de carga instruyó desviación. Coordenadas alteradas. Sin respuesta de torre. Sus ojos se entrecerraron. Seguridad de carga instruyó desviación. ¿Quién mandaba aquí? ¿El piloto o quienquiera que custodiara lo que llevaban? Otra entrada garabateada después. Reservas de combustible bajas. Altitud insegura. Plan de evac sin pacto sobrevivido. Sin mención de pasajeros. Sin mención de familias o nombres o protocolos de rescate. Solo logística. Solo supervivencia. Elena se recargó. El registro pesado en su regazo. Este vuelo no era sobre comodidad. No era unas vacaciones para ricos. Era una misión, una transferencia de algo importante. Y lo que fuera, alguien lo había querido lo suficiente para tomar control del trayecto, tal vez incluso para enterrarlo en un lugar donde nadie pensaría buscar. Y sin embargo, aquí estaba ella. Se giró, el metal crujiendo bajo sus botas, y miró a lo largo del fuselaje. Lo que antes parecía caos, ahora se sentía calculado. Los asientos rasgados, los valuables faltantes, la quietud. Entendió algo entonces. Esto no era solo un choque, era un borrador. El jet había sido ocultado por tiempo y nieve. Su historia asfixiada bajo el silencio. Pero lo que la inquietaba ahora no era solo el destrozo en sí. Era lo fácil que podría haber sido olvidado, lo cerca que estuvo de desaparecer sin que nadie preguntara por qué. Salió afuera, el viento frío picando su rostro como verdad. Desde la cresta, el mundo parecía infinito. Valles y picos doblándose unos en otros como secretos enterrados en capas de hielo y tiempo. Sacó el sobre. Su mano aún temblaba mientras rompía el sello de cera frágil. Dentro había 3 páginas, amarillentas pero intactas, escritas a mano. Hablaban de transferencias de activos, negociaciones políticas y una reunión planeada en Zúrich. Nombres que reconocía de encabezados enterrados hace tiempo, de libros de historia que apenas recordaba. Estos no eran pasajeros ordinarios, eran gente que moldeaba eventos, gente con poder, dinero, secretos. Pero el párrafo final la heló. Si esto no llega, si caemos, vendrán por ello. No a rescatar, no a llorar, sino a borrar. Quema esto si lo descubres. No confíes en nadie. Elena dobló las páginas con cuidado y miró la cresta una vez más. Ya no era solo una mecánica,
Ya no una errante buscando quietud. Era una testigo ahora de algo más grande que ella. Una verdad tan cuidadosamente enterrada que había tomado décadas y un accidente de luz solar en metal para ser destapada. Pero más que eso, ahora era responsable. Presionó su mano contra su pecho, respirando profundo. La sierra no la había elegido. No le importaba, pero ella había elegido quedarse, elegido escuchar. Y eso hacía toda la diferencia. Esa noche, mientras el viento aullaba y su fogata crepitaba débilmente en el viento, Helena no se sentía sola. Se sentía observada. No por peligro, sino por memoria, por historias demasiado pesadas para desvanecerse, por luto. El viento se había calmado. El mundo fuera de su tienda estaba silencioso de nuevo, pero ya no era el tipo de silencio que Helena alguna vez anhelaba. Este era un silencio que escuchaba de vuelta, consciente, vigilante, espeso con lo que aún no se había encontrado. Empacó despacio. No porque se fuera. No. Había tomado esa decisión en las horas quietas entre un ráfaga de viento y la siguiente. No volvía a casa. Aún no. Helena había venido a la sierra para arreglarse a sí misma, para desaparecer de una vida de ruido y aceite y desamor. Pero ahora se daba cuenta de que la sierra le había dado algo completamente distinto. Propósito. Cerró su mochila, metió las páginas selladas en un compartimento seco y se encaminó no por el sendero abajo, sino más arriba, hacia donde el valle curvaba en un desfiladero angosto. Allí era donde llevaban las marcas de arrastre, y necesitaba saber qué yacía al final de ellas. Le tomó 3 horas encontrar el camino de nuevo. La mayoría de la nieve había borrado cualquier rastro visible, pero de vez en cuando aparecía un surco tenue en la escarcha. Una ondulación, una disrupción demasiado lineal para ser natural. Algo había sido arrastrado por aquí, pesado, intencional. Cajas, cuerpos, verdad. La ladera era brutal, helada en partes, escarpada en otras. Pero siguió, botas crujiendo hacia a través de capas de nieve y pedregal. El frío picaba sus mejillas, pero su pecho ardía con determinación. Ya no perseguía un misterio. Seguía fantasmas. Al mediodía llegó a un claro angosto amurallado por piedra y escarcha donde el viento se canalizaba en suspiros bajos y constantes. Se detuvo, corazón martilleando, pulmones en carne viva, y escaneó el área. Entonces lo vio. Una estructura hecha por el hombre, no una cabaña, no un refugio, un búnker, bajo al suelo, casi invisible bajo años de nieve acumulada y derrumbes de piedra. Su puerta de metal oxidada, medio enterrada. Un emblema descolorido en el frente. Algún tipo de insignia rayada hace mucho. Miró sin aliento. No habían solo vagado. Habían ido hacia algún lugar con propósito. Alguien sabía que esto estaba aquí. Alguien había guiado a los sobrevivientes hacia ello. Se arrodilló, cepilló la nieve del mango y dio un tirón tentativo. Nada. Congelado sólido. Sacó su multiherramienta y comenzó a picar el hielo, liberándolo pulgada a pulgada, sus dedos doliendo, sus guantes húmedos. Pero no paró. No hasta que el mango finalmente cedió con un gemido. La puerta crujió al abrirse. Oscuridad la recibió, espesa, vieja, inalterada. Encendió su linterna. Dentro, paredes de piedra se extendían hacia la colina. Estantes alineados con latas polvorientas y cajas selladas. Un calentador oxidado en la esquina. Catres mohosos, mantas descoloridas y escritura en la pared. Refugio 4B, ocupado 12. Su corazón se detuvo. 12 personas habían estado aquí. Helena entró. El aire era frío y metálico. Su luz barría pertenencias esparcidas. Una bota, una chamarra arrugada, una fotografía rasgada clavada en la pared con un cuchillo. Mostraba a 3 personas. Un hombre, una mujer y una niña. La misma niña cuyo zapato Helena había encontrado en el jet. Se giró hacia la pared lejana.
Un calendario había sido rayado en la piedra. 18 marcas. Luego nada. Sin señal de lucha, sin cuerpos, sin sangre, solo ausencia. Como el avión, lo que había pasado aquí había terminado en silencio, o había sido terminado. Elena se sentó en el borde de uno de los catres, su respiración fuerte en la quietud. Por primera vez, se dio cuenta de que esto no era solo un misterio de supervivencia. Era un encubrimiento. Personas habían sobrevivido el choque. Se habían escondido aquí, protegido algo. Tal vez ese sobre, tal vez más. Pero ahora se habían ido, desaparecidos sin rastro. Enterrados no por nieve, sino por silencio. Y alguien lo había querido así. Elena se levantó y miró alrededor del búnker una vez más. Luego hizo algo extraño, incluso para ella misma. Sonrió, no de alegría, sino de algo más profundo. Resolución. No tenía credenciales. No llevaba placa. No era periodista ni soldado. Era una mecánica, pero sabía cómo reconstruir lo roto, cómo escuchar lo que las máquinas no decían, cómo armar piezas que otros pasaban por alto. Y esto valía la pena reconstruirlo. La historia no había terminado. Aún no. Y ahora era suya para contarla. Elena no dejó el búnker de inmediato. Se quedó por horas. Exploró sus rincones, estudiando los estantes cubiertos de polvo, las latas de raciones vacías, el calentador roto en la esquina. Cada objeto contaba una historia. Y aunque las palabras se habían ido, empezaba a entender el lenguaje del abandono. Un montón de cuadernos yacía oculto en un cajón bajo uno de los catres. La mayoría estaban en blanco. Uno no. Dentro solo unas pocas páginas garabateadas en escritura temblorosa, escrita con lápiz que casi se había desvanecido por completo. Día 6. La nieve no para. Conservamos combustible. El calentador se muere. Día 9. Pedro dice que tenemos que irnos pronto. Creo que tiene razón. Pero, ¿a dónde? ¿La radio está muerta? Día 12. Elena llora por las noches. No la mujer, la niña. No sé cómo consolarla. Ya no sé cómo tener esperanza. Día 14. Nos vamos mañana, llevando lo que podamos cargar. Sin opción. Su nombre, Elena. Parpadeó. No ella, una niña, la chica en la foto. Pero se sentía personal, íntimo, como si el tiempo hubiera borrado las líneas entre ellas. Los sobrevivientes se habían quedado aquí. Habían esperado, habían intentado, luego habían desaparecido. Tal vez en el frío, tal vez en algo peor. Dobló el cuaderno con cuidado. Lo metió en su propia mochila. No le pertenecía, pero alguien había escrito esas páginas esperando que fueran encontradas. Y ahora lo eran. Afuera el sol empezaba a deslizarse detrás de la cresta. Sombras largas se arrastraban por el valle. Debería Patty haber tenido miedo. Debería estar empacando para irse. Pero en cambio, Elena bajó de nuevo al destrozo. Había un lugar que no había revisado aún. La parte más trasera del fuselaje, donde los escombros se amontonaban alto y el techo se había hundido hacia adentro. Tomaría tiempo despejarlo, pero algo le decía que las respuestas no estaban a la vista. Estaban enterradas como todo lo demás. Trabajó en silencio. Sus instintos de mecánica entraron en acción, moviendo escombros con cuidado, calzando piedras bajo vigas dobladas para crear soporte, usando un extinguidor viejo como gato improvisado. Sus manos se movían con un propósito que no había sentido en años. Y mientras trabajaba, algo dentro de ella cambió. Ya no huía. Ya no se lamentaba por su vieja vida ni se escondía del mundo que la había descartado como solo una mujer con una llave inglesa. Estaba reconstruyendo algo que importaba. No un motor esta vez, sino una historia. Una verdad. Al atardecer, había despejado un camino angosto hacia la parte más lejana del jet. Era más oscuro aquí, más frío.
Su linterna parpadeó contra la pared trasera, revelando algo que no esperaba. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, cerrada pero vieja. Presionó su oreja al metal, giró el dial despacio, escuchando no con estetoscopio, sino con esa misma atención quieta que siempre daba a los motores. Los clics más diminutos, la tensión más tenue en los pernos. Clic, clic, golpe. Se abrió. Dentro, una bolsa de terciopelo, una memoria USB y un sobre de plástico sellado y un papel doblado. En él, escritura a mano cuidadosa. Si esto se encuentra, no lo logramos. Los datos no pertenecen a ningún gobierno. No es un arma, es la verdad. Por favor, no dejes que muera aquí. Elena se recargó, atónita. Su corazón acelerado no por miedo, sino por el peso puro de todo. Esto no era solo un vuelo perdido, era evidencia enterada. Heteritrata. Tal vez sobre corrupción, tal vez sobre historia reescrita. Lo que fuera, alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca viera la luz del día, pero ahora lo tenía ella, y con ello venía la elección. Podía dar la vuelta, bajar la sierra, encontrar el puesto de guardabosques más cercano, entregar todo y desaparecer de nuevo. O podía hacer algo, contar la historia, hablar por los muertos que no tenían voz. Sus manos temblaron mientras metía los objetos en su mochila, sellándolos con cuidado. Pero esta vez, el temblor no era de miedo. Era de saber que la mujer que vino a la sierra había sido cambiada por ella. Ya no era solo Elena la mecánica, era Elena la testigo. Y tal vez, solo tal vez, era la única persona lo suficientemente fuerte para llevar la verdad de regreso. Elena se paró al borde del destrozo una última vez. El sol era apenas un susurro detrás de las nubes, tiñendo las cumbres de una luz dorada pálida. El viento se movía suavemente a través del fuselaje roto detrás de ella, rozando asientos rasgados y vidrio roto como un último aliento exhalado después de décadas de silencio. Tenía todo lo que podía cargar. Los documentos sellados, las fotografías, el cuaderno del búnker, la USB metida profundo en su mochila. Pero el peso más pesado no estaba en sus hombros, estaba en su pecho. Dio una larga mirada al avión, ahora solo un cadáver roto sobresaliendo de piedra y hielo, y sintió algo inesperado. Gratitud. No por el choque, no por el misterio, sino por la claridad que le dio. Había venido aquí tratando de escapar del ruido de la vida, el desamor de una carrera que nunca la respetó. La muerte de un padre que creía más en máquinas que en gente. Pensó que el silencio era su santuario. Pero el silencio que encontró en esta sierra no había sido pacífico. Había sido embrujado, doliente, esperando por alguien que escuchara. Y ahora lo había hecho. Elena comenzó su descenso. Cada paso abajo de la sierra se sentía diferente de los que la trajeron arriba. Ya no vagaba, ya no buscaba propósito en el desierto. Llevaba propósito ahora. Propósito y prueba. El sendero era áspero, la nieve profunda en algunos lugares, resbaladiza en otros. Sata. Más de una vez tuvo que pausar, reequilibrarse, pelear la fatiga en sus muslos y el dolor en su espalda baja. Pero no se quejó. No habló en absoluto. No porque tuviera miedo, sino porque la historia detrás de ella merecía reverencia. Pasó curvas familiares, afloramientos dentados donde una vez miró arriba con duda y maravilla. Ahora miró abajo y vio a una mujer diferente caminando allí. La versión de sí misma que tenía miedo de mirar demasiado cerca, miedo de tocar lo que no era suyo. Pero la verdad no pertenecía a nadie. Solo era, y demandaba ser conocida. Horas pasaron. Nubes rodaron sobre el sol. En algún lugar arriba, la nieve comenzó a caer en copos finos, suaves como ceniza. Se sintió observada de nuevo, no por fantasmas ni monstruos, sino por memoria. La niña llamada Elena que lloraba en el búnker, el piloto que garabateaba notas frenéticas, el pasajero que tallaba espéramos. Nadie vino en la pared. Todos estaban con ella.
Al anochecer, llegó al bosque inferior. El aire era más cálido aquí, lleno del aroma de pinos y el sonido de pájaros lejanos. La civilización aún estaba a kilómetros adelante, pero lo suficientemente cerca ahora para saborearla. Se detuvo bajo un viejo pino, el aliento empañando frente a ella, y abrió su cuaderno. Comenzó a escribir. Esta historia no es mía, pero ahora soy parte de ella. Los muertos no hablan, pero dejan cosas más ruidosas que palabras. Si lees esto, entiende que algunas verdades fueron enterradas no por tiempo, sino por diseño. Y alguien finalmente eligió no mirar para otro lado. Cerró el cuaderno, lo deslizó en su chamarra y siguió caminando. Esa noche durmió cerca de la línea de árboles. No más viento en el destrozo, no más susurros, solo la respiración constante de árboles y estrellas arriba, parpadeando a través del frío. Y por primera vez en años en su casa, nada solamente pensamos es no sopos que estuviera a salvo, sino porque estaba segura. Para cuando llegó al primer puesto de guardabosques, la escarcha se aferraba a su chamarra y el agotamiento hacía temblar sus rodillas. Un hombre salió. De unos 40 y tantos, barbudo, ojos sorprendidos. ¿Te perdiste?, preguntó. Ella sonrió débilmente. No, dijo, pero algo más lo estaba y yo lo encontré. Días después, entregaría copias de lo que encontró a un periodista en quien confiaba. No del tipo sensacionalista, sino de los que aún creían que las historias importaban. Semanas después, el mundo comenzaría a hacer un casacata. Investigaciones se reabrirían. Familias serían contactadas. Un equipo de documental subiría al sitio en helicóptero y el Internet explotaría con teorías. Pero para entonces, el NSA no desaparecida, solo en otro lugar, de vuelta en su pequeño taller en el valle, arreglando viejos cuatriciclos con las mangas arremangadas y grasa en las manos. La USB y documentos originales guardados en un cajón detrás de su banco de trabajo. La gente preguntaba si la historia era real. Ella siempre sonreía y decía, algunas historias no les importa si las crees, porque las que importan te cambian estés listo o no. Algunas historias no están hechas para ser gritadas en encabezados o convertidas en noticias de última hora. Algunas historias viven en silencio, enterradas bajo nieve, bajo tiempo, bajo las elecciones que la gente hace para olvidar. Elena no salió a destapar un misterio. No era una heroína ni periodista ni nadie que esperarías en el centro de una historia olvidada. Era una mujer con manos callosas y un corazón callado. Pero cuando la sierra le dio su silencio, escuchó. Y cuando el pasado susurró a través de vidrio roto y huesos barridos por el viento, se quedó. En eso hay una lección para todos nosotros. La verdad no siempre llega envuelta en respuestas. A veces llega rota, esparcida, medio borrada. Y se necesita alguien lo suficientemente valiente para recogerla pieza por pieza y cargarla de todos modos. Porque el silencio solo gana si nadie está dispuesta a hablar. Y Elena, la mecánica que nadie notaba, habló por los perdidos. Fin. A continuación, 2 historias inolvidables más te esperan. Haz clic para seguir y no olvides suscribirte si crees que la verdad merece ser encontrada.